Vamos a la palabra para esta mañana y quiero titularla Identidad en crisis. ¿Cómo es el título? Identidad en crisis. Estuvimos hablando de este tema un poco el día viernes, pero quiero matizarlo hoy un poco más profundo desde la perspectiva de la crisis que posiblemente entra nuestra identidad. Cuando tomo el término identidad y lo desengloso como significado, se puede definir como el carácter particular o personalidad de un individuo. También dice que es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que lo caracteriza frente a los demás. Otra definición que podemos canalizar sobre identidad dice que es establecida en la conciencia de una persona y tiene de ser ella misma o distinta a las demás. Entonces, tomando estas definiciones, que son definiciones del diccionario del léxico español, podemos mirar que la identidad es un patrón que está ahí latente en el desarrollo ¿de qué? Del ser humano, pero que se necesita identificarlo. Lo que estamos observando y lo que estamos viendo en estos últimos tiempos de esta palabra, dice que se ha tomado gran relevancia debido a que el ser humano, el individuo que somos cada uno de nosotros, ha estado confrontado con algo que se llama problemas psicológicos y que a esto la ciencia de la psicología lo llama como crisis de identidad. Y es algo que está a la orden del día hoy en los diferentes hogares, en las diferentes ciudades y en los diferentes medios en los cuales nosotros vivimos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos crisis de identidad, los conflictos que han sido sufridos por cada uno de nosotros o el conglomerado general de la humanidad, trae ¿qué? Presiones, trae momentos difíciles, ¿sí? Sociales, causados por cada escenario que la vida de una u otra forma va mostrando. Y esto a la postre trae una confusión psicológica y va a traer trastornos de la conducta del ser. Entonces vamos a mirar cómo a través de una mala administración de la identidad se pierden los patrones, se pierden los fundamentos que Dios nos dejó a través de su palabra. Pero cuando vamos a revisar la historia bíblica, el Señor nos muestra que hay una identidad que usted y yo fuimos hechos por parte de Dios. Y Él sabe que somos nosotros. Nosotros somos los que nos perdemos el quiénes somos nosotros. El hombre desde el inicio, si usted va a analizar un poco la historia bíblica, dice que perdió su identidad. No es ahora, esto viene dando vueltas como bola de nieve. Perdió su identidad espiritual y esto es lo que lo ha llevado por décadas, por siglos, por años a subir la decadencia a todos los otros aspectos de su propia y de su misma existencia. Esto es algo profundo que posiblemente la iglesia misma no ha tomado tantico cuidado y ha hecho reflexión sobre esto. Pero a mí la palabra me dice que fuimos creados en un principio para ser un ente social de unidad, ¿sí? Psicológico y espiritual. Por eso somos cuerpo, somos alma y somos espíritu, somos tripartitos. En esta sintonía a la cual fuimos hechos, va enmarcado, va improntado una identidad para poder regir en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Para esto hay un texto bíblico que es muy leído y que ha sido predicado en este lugar, pero lo quiero traer a colación para el momento de la enseñanza. Y está en el Génesis capítulo 1, versículo 26, 27 y 28. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Dice la Escritura: y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles.
que se arrastran por el suelo. Versículo 27. Dios creó al ser humano a su imagen y lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominan a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Es una palabra enmarcada desde el inicio de la escritura. No hemos pasado a un capítulo 2, estamos en el capítulo número 1 del Génesis, el comienzo de la escritura bíblica. Y desde el comienzo de la escritura bíblica, la misma palabra enmarcada allí me está mostrando cómo el Dios de la eternidad, nuestro Padre Celestial, nos está improntando con una identidad de reino. La misma escritura lo acaba de decir. Y ahí está enmarcado la identidad. Por lo tanto, nuestra identidad también vemos a través de la escritura que proviene ¿de quién? De Él, de Dios. No estamos improntando identidades ajenas o prestadas. Es una identidad que viene enmarcada de Él mismo. Tanto que la misma escritura dice que nos hizo a imagen y semejanza de Él. Esto es algo que va en otra órbita. No estamos siendo semejanza del mono o de algo que apareció de la noche a la mañana o del Big Bang. No, estamos siendo semejanzas de Él, del mismo Dios de la eternidad. El problema que podemos ver a través del tiempo fue que fuimos engañados. Y este engaño nos trajo para caer en lo que conocemos como la desobediencia a Dios. Y los padres primitivos como Adán y Eva, ¿qué pasó? Perdieron la identidad a la cual habían sido enmarcados. Una identidad que plasmaba poder. Una identidad que marcaba poder fructificar, poder multiplicar, poder someter. Es una identidad completa, absoluta. Era una identidad que traspasaba a lo eterno. Era una identidad que daba más allá de lo normal. Era una identidad que tenía impronta de reino. Pero en este avatar del día, de los días, de esta conjunción de miedos y temores, vino la voz del padre de la mentira, que usted sabe quién es, y hace el susurro al oído. Y lo hace de una forma muy sutil. Y el hombre primitivo o la pareja primitiva entre Adán y Eva toman y hacen lo que el padre de la mentira susurró al oído. Y lo que estaba para tener una identidad eterna ahora queda hecha temporal. Se pierde la identidad por la cual fue constituido el hombre a través de los versículos 26, 27 y 28 que acabo de leer del capítulo 1 del Génesis. Adán y Eva perdieron esta identidad y por causa de ello toda la raza humana fue forzada a vivir en un estado de confusión y pérdida constante en todo tiempo. Hasta el día de hoy sigue la confusión. Hasta el día de hoy sigue la pérdida de una verdadera identidad. Por eso la psicología moderna habla de crisis de identidad, a su manera explicada desde luego. Pero usted y yo que conocemos la palabra, y usted y yo que sabemos de a dónde venimos, a dónde estamos y para dónde vamos, necesitamos entender que ha sido improntado una identidad aquí en nosotros por causa de Él y para Él. Pero que con el transcurrir del tiempo, en los avatares de la vida, en los afanes, en los miedos, en los temores, en la incertidumbre que la vida nos puede ofrecer, perdemos la relación para poder tener una verdadera identidad del reino. Y terminamos desenglosando algo que estaba ya hecho para grandes cosas. Y vemos cómo, de una forma u otra, en el jardín del Edén, Satanás realiza el primer robo de identidad de la historia de la humanidad. Roba nuestra propia identidad. Y han venido y han pasado los años y los siglos, y el robo sigue como si fuese ayer.
sigue igual, sigue igual. Y Dios ha estado hablando por generaciones. Dios ha estado hablando por siglos. Dios ha estado hablando en toda temporada, en toda época, en todo escenario estaba hablando Dios. A través de profetas, a través de momentos de la historia, a través de los discípulos, a través de los apóstoles, a través del mismo Hijo que vino a la tierra y los suyos no lo conocieron. Y todo esto, todos estos acontecimientos bíblicos que usted conoce, que no voy a hacer mella en ellos, todo esto ha sucedido y está sucediendo y seguirá sucediendo para que el hombre recobre una verdadera identidad en él y para él. Pero desafortunadamente la historia dice que la identidad ha sido robada desde el principio del comienzo de la historia del hombre. Así el sucedor de esto, como es Adán y Eva, me dice la historia en el capítulo 3 del Génesis, dice que ellos se vieron desnudos, desprovisto de todo lo que podía identificarse con su progenitor. Y dice que se cubrían con hojas de higuera, se cubrían su cuerpo. Cuando se pierde identidad, amados y amadas, en esta mañana les digo en el nombre de Jesús, cuando se pierde identidad, queda al descubierto una desnudez espiritual. La identidad en Cristo te hace fortalecer. La identidad en Cristo te hace que haya en ti un vallado donde nadie pueda venir a tocar lo que ya ha sido santificado para el Señor. Pero cuando perdemos identidad, automáticamente el ser humano queda al desnudo para que el padre de la mentira venga y susurre al oído y caiga en desobediencia y no pueda cumplir la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Estoy viendo esto con mucha lupa y he estado documentándome a diario en esto. Por eso el tema del día viernes. Qué lástima que todos no esperaron al final. Se fueron desvaneciendo como agua entre los dedos. Al final quedamos como con 5. Pero Dios está hablando con su palabra para que el hombre y la mujer pueda formalizar la identidad que desde el principio del Génesis el Señor ha querido dar. Pero estos padres primitivos como Adán y Eva dice que quedaron desnudos. Y ellos mismos empezaron a sentir que algo le faltaba, que algo se había ido de ellos. Pero déjame decirle una vez más, cuando el hombre peca y se aparta de Dios, pierde su identidad. Y junto con él pierde también su propósito y su razón de ser. En pocas palabras, tuerce el destino, tuerce el caminar, tuerce la voluntad de Dios, tuerce inclusive los sueños y los anhelos que hay en el corazón del mismo, los tuerce. Y por eso encontramos a una iglesia que se congrega, una iglesia que alaba, una iglesia que adora, una iglesia que diezma, pero no sabe para dónde va, no sabe cuál es el destino, no sabe de a dónde viene, no sabe a dónde está, ni sabe mucho menos para dónde va, porque hace rato, aún estando dentro de la iglesia, se perdió la identidad del reino. ¿Por qué? Porque se distorsionó el destino por causa de la desobediencia a la palabra del Padre de los Espíritus. Se le puso más atención a la voz al padre al padre de la mentira. Y esto conlleva a que la identidad que se ha colocado en tu corazón con una impronta celestial se desvanezca y se vaya perdiendo, y el propósito de Dios se vaya desvaneciendo en el tiempo, y nuestro destino se tuerce. El destino queda totalmente torcido. Por eso la comunión que había entre Adán y Dios, ¿qué pasó? Colapsó. Se rompió. El pecado había marcado una diferencia, había establecido una separación. Adán ya no se parecía a su padre.
había perdido su identidad. Ya no era a imagen y semejanza del Padre, ahora era a imagen y semejanza del diablo. Que posiblemente muchos hoy dentro de las iglesias tenemos imagen y semejanza del diablo, porque hace rato se perdió una verdadera identidad de reino. Estamos, pero no estamos. Vivimos, pero no vivimos. Caminamos, pero no caminamos. Pensamos, pero no pensamos. Hablamos, pero no hablamos. Accionamos, pero no accionamos nada. ¿Por qué? Porque la identidad de Dios se perdió hace rato dentro del ser. Y Dios está hablando hoy con voz profética a la iglesia. Dios está anhelando que se recobre una vez más la identidad de su reino, que no era cualquier identidad que se ofrece a cualquier mercader. Era una identidad que tenía poder de poder. Era una identidad que tenía el poder de fructificar, de multiplicar, de llenar, de someter. Era una identidad que tenía la imagen y semejanza de aquel que es el dueño de toda la humanidad. Pero quedamos en un stand-by de quietud, donde no sabemos para dónde vamos. Y entiendo a través de la palabra que fuimos creados. Esta era la identidad del hombre, que el mismo Dios creó en el principio. Un ser a la imagen y semejanza de Dios mismo, Rey y Señor de toda la tierra, así como Dios lo era en el cielo. Ahora quería transmitir el mismo mensaje a la creación, y que debía llenarla con seres que tuvieran esta impronta de identidad, que pudieran reflejar de una u otra forma la gloria de Dios, la gloria del Padre, la gloria del Creador de los cielos y de la tierra. Esta era la identidad que fuimos creados en el inicio del Génesis, y el destino glorioso que Dios quería que hubiese en cada uno de nosotros. Pero se perdió. Hoy está enredado. Hoy está en vía de extinción. Pero Dios está llamando a que esto se cumpla una vez más. Dios está anhelando que esto se cumpla en cada uno de nosotros. Y a través de la escritura bíblica me encuentro con algunos principios que establecen nuestra identidad que acabo de mencionar, pero quiero fraccionarlos en algunos principios para que queden enmarcados en tu corazón como enseñanza de esta mañana. Y en la lectura que acabé de hacer al principio, hay unos principios enmarcados que en el inicio que Dios hace la humanidad enmarca, para que el hombre entienda que sobre él hay una identidad de reino. Y el primer principio que puedo encontrar a través del versículo 26, que casi están todos allí, es el principio de la imagen de Dios. Fuimos creados, dice la palabra, a la imagen de Dios, dice el versículo 26 en su parte inicial. Pero cuando estamos hablando de la imagen de Dios, tiene que ver con la capacidad, como la razón del ser, el pensamiento, la personalidad, el intelecto, la capacidad de relacionarse unos con otros, de ver, de escuchar, de hablar y de poder comunicarse entre sí. Esto solamente se hace cuando tenemos la imagen del que tiene todo, de Dios. Capacidad de pensar o razonar, capacidad de sentir emociones, capacidad de voluntad, de tomar decisiones. Pero algo que se ha complicado en el caminar de la vida del ser humano es que no sabe pensar, no sabe razonar, no tiene capacidad para sentir emociones verdaderas que lo catapulten a ser vaso de honra. No alcanza eso. No tenemos la capacidad de poder desarrollar una voluntad conforme a la de Dios. Y por consiguiente, no vamos a poder tomar decisiones que trascienden a una victoria. Por eso encontramos a una iglesia atorada, a una iglesia relegada, a una iglesia pasiva,
a una iglesia sin horizonte, a una iglesia que no expande, una iglesia que más bien retrocede, una iglesia que está pero no está. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios en ella no existe. Y este es un principio básico para poder identificar que en nosotros hay identidad. Por eso la imagen de Dios tiene que ser visible a tiempo y a destiempo. La imagen de Dios en ti y en mí se tiene que dar cuando, todos los días, a toda hora, en todo momento. Porque usted y yo, me dice la palabra de la primera carta de Pedro, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso dice la palabra de ti y de mí. Pero perdemos ser un linaje. Cuando usted mira la escritura y desenglosa la palabra linaje, es algo que es puro, real. No se encuentra en el común del quinientazo. Es algo puro. Y la palabra cuando dice somos linaje es porque somos de una estirpe de reyes. Somos una estirpe de reino. No somos del común, pero nos volvemos del común cuando perdemos identidad. Y por eso este primer principio tiene que estar en tu mente. Somos la imagen de Dios. Cuando retomamos esa imagen y comenzamos a ser antorchas vivientes para poder iluminar lo que está oscuro, para poder sazonar lo que está sin sazón, ahí es cuando el mundo comienza a mirarnos como una imagen diferente. No somos de este mundo, somos peregrinos, pero venimos a marcar un territorio para que el reino de Dios se manifieste con poder y gloria. Tú eres, como lo he dicho muchas veces, tú eres un plenipotenciario. Tú eres, oído, un embajador de un reino que no tiene fin. Pero no lo creemos. No alcanza nuestra mente finita a pensar que podemos tener una mente eterna. ¿Por qué? Porque no podemos tomar decisiones de reino. No podemos tomar decisiones eternas. Las decisiones que toma la iglesia son decisiones temporales, pasajeras. Hoy sí, mañana no. ¿Quién sabe? Tal vez, puede ser. Pero cuando aprendes a tener una identidad marcada, una identidad de reino, vas a comenzar a poder pensar, vas a poder razonar, vas a poder sentir, vas a poder conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y en esa sintonía, en ese caminar, vas a tomar las mejores decisiones de tu vida. ¿Por qué? Porque aprendiste a mantener y a fortificar una verdadera identidad en ti. Entonces vas a saber de a dónde vienes, vas a saber a dónde estás y vas a saber para dónde vas. 3 puntos básicos para el creyente. Y ahí vas a comenzar a desarrollar la capacidad creativa de hacer proyectos, de utilizar la palabra viva y eficaz que Dios ya de antemano te ha dado. Y ahí vas a comenzar a hacer todo lo bueno que Dios ha anhelado que hagas. La vida va a comenzar a cambiar. Pero hay un segundo principio, y es la semejanza de Dios. Y en este principio, que lo dice ahí el versículo 26, la semejanza tiene que ver con las cualidades morales. ¿Como cuáles, pastor? Como la misericordia, la justicia, la santidad, la verdad y las demás cosas relacionadas con lo que es en el Espíritu de Dios. ¿Qué nos decía el primer punto? Que somos imagen de Dios. Somos una réplica de Dios aquí en la tierra. Cuesta decirlo muchas veces, ¿no? Pero eso me dice la palabra. Y esa réplica tiene una semejanza de Dios. Entonces, cuando entramos en esta dinámica, a entender este principio de identidad, de tener una semejanza de Dios, entonces entramos a desarrollar la parte espiritual que nos cuesta muchísimo mantenerla vigente 24 horas. Entre las facultades que Dios le dio al hombre está la libertad de poder actuar.
de decidir. Pero para que eso se pueda realizar, en cada detalle que usted haga en su vida de decisión, tiene que tener una identidad de reino. Para que se confabule lo que está anhelando en su corazón, lo que está soñando en su mente con la voluntad de Dios. Esto se puede traer desde el mundo espiritual a través de tener una verdadera identidad. Mire qué tan importante es tener esta frasecita que suena muy bonito, pero que no la plasmamos adentro. Qué tan importante es tener una verdadera identidad. Y de esta forma iremos a conocer los atributos del Padre, que están enmarcados en su santa palabra. Y el tercer principio para tener una identidad, dice que Dios lo hizo para que nosotros nos pudiéramos enseñorearnos en toda la tierra. Versículo 26, igualmente en la parte C. Es un principio de Dios, que el hombre se pueda enseñorear de toda la tierra. No está diciendo de un cuarto, de la mitad, de una migajita, de aquello, de esto no, de esto, sino de toda la tierra. Mire cómo nos estaba formando con una identidad grande y de poderosa. Dice que Dios creó al hombre para que fuera un agente de su reino. Ya lo dije, un embajador aquí en la tierra, para gobernar y someter el resto de la creación. Lo dice la escritura que leímos al principio. Dios nos hizo socios participantes en su gobierno, en su reino. Estamos facultados para poder gobernar, para poder participar como embajadores de su reino aquí en la tierra. Yo no concibo ver una iglesia menospreciada. Yo no concibo ver una iglesia caminando hacia atrás. Yo no concibo, porque es que a mí la palabra no me dice, la palabra me habla, es de avanzada. La palabra me dice que hay que quitar las estacas y ampliar la carpa. La palabra me dice fuérzate y sé valiente. La palabra me dice levántate y te resplandezca. La palabra me dice no temas. Eso me dice la palabra. La palabra me dice yo soy cabeza, no cola. Y son promesas que están establecidas en la escritura de Dios. Pero como no he aprendido a ser imagen de Dios, como no he aprendido a enseñorearme de todo lo que la tierra está, pierdo la identidad y pierdo el momento de poder ejercitarme como un verdadero embajador de Dios. Y por eso vemos la iglesia pasando penurias. Por eso vemos chicos estudiando lo que no es, casándose con la que no es, viviendo con el que no es, haciendo negocios con el que no es, transportándose en un lugar cuando no era, cambiándose de iglesia cuando no es, hablando lo que no es, pensando lo que no es. Y la vida se vuelve un infortunio. La vida se vuelve una desgracia por causa de no tener una verdadera identidad de reino, cuando la palabra ya me lo estableció y ya me lo dijo. Y en este último principio de poder mantener una identidad, dice el versículo 28 que el Señor nos llena la tierra para que nosotros la sojuzgamos. En pocas palabras, en la versión NBI dice la palabra en el versículo 28, dice: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen los peces del mar y a las aves de los cielos. Está hablando de un sometimiento, pero está hablando también de llenar la tierra. ¿De qué? De su gloria. Pero yo no puedo llenar la tierra de su gloria cuando yo no soy imagen de Él. Yo no puedo llenar la tierra cuando yo no soy semejanza de Dios. Yo no puedo llenar la tierra cuando yo no me enseñoreo. Yo no puedo llenar la tierra cuando yo no tengo dominio sobre ella. No, se pierde. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que llenara la tierra con estos principios de identidad, y que debía reproducirse con la misma identidad que Dios le dio a nuestros primeros padres, pero se perdió desde el inicio. Y lo que quería el Señor era una reproducción a imagen y semejanza de Él. Pero el hombre se pregunta hoy, y esta pregunta yo que sé que se la he hecho posiblemente muchas veces: ¿quién soy? ¿Quién soy?
¿Por qué soy como soy? ¿A quién me parezco? ¿De dónde vengo? Preguntas que posiblemente han estado allí en su mente. ¿Y hacia dónde voy? Y mediante estos interrogantes, muchos de nosotros hemos tratado de encontrar una identidad perdida, que está enredada, está entrelazada en cosas que no son. Pero solamente esto podrá tener respuesta en el mismo que nos dio su identidad en el principio del Génesis. El Creador, el Padre, el Dios de la eternidad. Por eso necesitamos recobrar. Por eso necesitamos volver a la senda antigua. Por eso necesitamos de ser hijos pródigos y volver a la casa del Padre. Porque en el mundo no consigue identidad perpetua. En el mundo posiblemente vas a conocer una identidad frágil, volátil, que hoy está y mañana no está. Una identidad ficticia. Una identidad que simplemente es un cambio exterior, pero no es un cambio interior. Si hoy estás como aquel hijo pródigo que fue y gastó toda una herencia, yo te pido en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo que recobre el camino hacia la casa del Padre, donde hay eternidad, donde hay salvación, donde hay redención, donde hay todo lo que Dios ha propuesto en tu corazón. Pero necesita recobrar ese camino, necesita volver a la senda antigua, necesita ir a la casa del Padre para que una vez más el Señor en su gran amor y en su gran misericordia te pueda improntar una identidad de reino que posiblemente se perdió en el tiempo de los años. Por eso no sabemos quiénes somos, por eso no sabemos cómo me llamo, por eso no sabemos ¿a quién me parezco? Por eso no sabemos hacia dónde voy. Nos quedamos en el tiempo y el tiempo no perdona. El tiempo mal administrado esclaviza y roba identidad. Por eso es importante, joven que me escucha en esta mañana, familia que me escucha, necesitamos sacar nuestra identidad de la crisis que está y hacerla real en Cristo Jesús. Y quiero terminar con esto. Hay una historia bíblica que traigo a colación y habla del rey David. El rey David en su momento posiblemente no sabía quién era, no sabía a quién se parecía, ni sabía para dónde iba. La historia lo narra en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 18. Mire, allí hay una propuesta de Saúl. Y estamos hablando del rey de una nación. Estamos hablando del cristiano que viene y se congrega, que dice que ama y adora a Cristo. Estamos hablando de un hombre que trascendió en el tiempo como uno de los mejores reyes de la historia del mundo, David. Saúl en su reino le propone que se case con la hija mayor. Quería tenerlo al lado para poderlo liquidar. David estaba en esa confusión: ¿quién soy? ¿A quién me parezco? ¿Para dónde voy? Estaba en esa confusión de vida como posiblemente podemos estar muchos de nosotros en esta mañana. Y el versículo 18 del capítulo 18 del primer libro de Samuel dice: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Tremendo, ¿no? Tremendo, porque está diciendo unas palabras un hombre que estaba asignado para ser el rey de una gran nación de Israel. Se estaba desmeritando. No creía que podía llegar a ese nivel de vida como posiblemente muchos hoy creemos. Yo no soy nadie, yo no me parezco a nadie, ni yo no sé para dónde voy. Mis amados y mis amadas, lo que tú piensas de ti mismo limita lo que puedes llegar a ser o lo que puedes llegar a lograr ser. David
estaba perdiendo su identidad. Esto yo lo puedo llamar una identidad biológica de un ser humano. David se estaba identificando con una identidad que posiblemente el escenario de su vida se lo había mostrado de esa forma. Por eso prolifera con sus palabras ese texto bíblico, después que el rey le hace una propuesta de casarse con la hija mayor de él. Dice: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Se estaba menospreciando. No estaba entendiendo el principio de una identidad de reino. No lo estaba entendiendo. Por eso, lo que tú piensas acerca de ti mismo limita lo que puedes llegar a ser o lograr en el ser. David tenía un concepto muy pobre de quién era él. Y yo le quiero hablar a tu corazón en esta mañana. Yo pienso que soy. Lo que tú piensas y lo que yo pienso que podemos ser, oído con esto, limita las posibilidades de lo que yo debo y puedo hacer. Entiéndalo por un momento. Se lo voy a leer detenidamente, porque parece que no es, pero sí es. Yo pienso que soy, puedo limitar lo que limitar las posibilidades de lo que yo debo y puedo hacer. Posiblemente tu pensamiento hoy está en X o en Y situación. Pastor, pero usted nos ha enseñado que debemos soñar y anhelar. Yo no lo voy a quitar, eso es verdad. Tú tienes que saber que puedes soñar y puedes anhelar. Si usted está mirando la escritura del primer libro de Samuel, está observando que este hombre no había perdido su identidad biológica. Estaba haciendo mella a lo que él era en el momento. ¿Quién soy yo? Por eso colocaba: lo que tú piensas acerca de ti mismo limita lo que puedes llegar a ser o lograr en las manos de Dios. Dios siempre va a tener una milla más para ti. Dios va a tener un escenario diferente para ti. Dios va a tener un pensamiento diferente para ti. Dios va a tener una visión diferente para ti. Dios va a tener una palabra diferente para ti. Dios va a tener una acción diferente para ti. Por eso, lo que tú piensas acerca de ti mismo limita lo que puedes llegar a ser o lograr en las manos de Dios. Es en las manos de Dios que hay un resultado extravagante. Es en las manos de Dios que hay un resultado que va a tener una voluntad buena y agradable, perfecta. Yo no estoy diciendo que lo que sueñes y lo que anhelas no va a tener un resultado. Pero en las manos de Dios, ese sueño y ese anhelo, teniendo una identidad de reino, será mucho más grande que si no la tiene. David no pensaba más allá de su mente racional. David no pensaba más allá de una mirada por encima de su nariz. Tanto que llegó a expresar esas palabras que quedaron marcadas en el capítulo 18, versículo 18 del primer libro de Samuel. ¿Quién soy yo? Se estaba menospreciando y no estaba entendiendo que Dios había colocado a un profeta como Samuel para irlo a buscar y para irlo a ungir para que fuera el próximo rey de la nación de Israel. Y posiblemente lo que estás pensando hoy, posiblemente lo que estás anhelando hoy, no alcanza a tener una identidad de reino, porque posiblemente has prestado el oído al padre de la mentira y te ha dicho: tú no puedes, tú no sabes de a dónde vienes, mire tu estirpe, mire tu familia, mire el entorno, mire el barrio en que vives, mire el léxico que usas, mire cómo piensas, mire cómo te viste. No alcanza. No, posiblemente no te va a alcanzar. Posiblemente vas a colocar palabras como esta: ¿quién soy yo para que me tengan en cuenta en ese trabajo? ¿Quién soy yo para entrar en esa universidad tan prestigiosa? ¿Quién soy yo para poder tener esa cicla? ¿Quién soy yo para tener ese carro? ¿Quién soy yo para poder viajar? ¿Quién soy yo para colocarme esos tenis? ¿Quién soy yo para comer en ese buen restaurante? ¿Quién soy yo?
Pues yo te tengo una respuesta: eres un hijo de Dios, pero tienes que recobrar la identidad que Dios te dio y que el enemigo vino y se la robó. Y que desgraciadamente hoy estás plasmando a una generación que viene detrás de ti con la misma identidad robada, arcaica y fosilizada en el tiempo, que no va a dar fruto ni el 30, ni el 60, ni el 100 por uno. No va a dar fruto, porque te quedaste con lo que piensas acerca de ti mismo, y eso te va a limitar para no llegar a ser lo que Dios quiere que seas. Te vas a limitar. Amada iglesia de Dios, te vas a limitar. Sigas soñando, sigas anhelando, pero deje que esto te enmarque en una identidad de reino, para que a través del acoplamiento entre tu sueño y tu anhelo y la voluntad de Dios, que es buena y agradable, perfecta, haga un acoplamiento fuerte y haya un fundamento fuerte que nada ni nadie te lo pueda robar. Y ahí, estando ahí, es cuando vas a poder tener una identidad definida, y lo que pienses y lo que anhelas se hará en el nombre del Señor, porque están enmarcados en la cápsula divina del Padre, no en una mente racional, no en una identidad que se pierde la noche y la mañana, sino una identidad que trasciende a la eternidad. Y tú has sido improntado desde esa perspectiva. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Pregunto, ¿yo estoy haciendo lo que debo hacer? ¿O lo que me sale esporádicamente en el momento? Estas preguntas que acabo de formular son importantísimas, y quienes no las saben responder son personas que van por la vida frustradas, inseguras y sin dirección y sin rumbo fijo. Te las repito, no son nuevas para tu corazón. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Hoy la iglesia retrocede porque no sabe quién es, no sabe a qué imagen y semejanza está representando, no sabe de a dónde viene, ni sabrá para dónde va. Pero yo termino diciéndote algo. La misma palabra lo recita, la misma palabra te lo dice hoy al corazón. La palabra es clara y concisa en el corazón del hombre. La palabra dice: antes que te formaste en el vientre, ya te había elegido. Antes que te naciera, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Esto es una palabra que tienes que tomar en tu corazón. Pero Dios le anima hoy en esta mañana y te dice en el corazón: esfuérzate y sé valiente, no temas, porque yo estoy contigo a donde tú quieras que vaya. Esfuérzate y sé valiente, no temas. Levántate y resplandezca, porque tu día y tu hora ha llegado. Recobra la identidad, recobra la mirada a Dios, recobra la senda antigua, regrese a la casa del Padre, porque Él tiene anillo, Él tiene calzado, Él tiene vestidura y Él tiene una gran fiesta para ti, para que se plasme en una verdadera identidad de reino, para que aprendas a ser un linaje escogido, un real sacerdocio y una nación santa. Y tú eres el escogido en esta mañana. Dios te bendiga, Dios te guarde. Levántate con el poder del Espíritu.